Este es un problema de álgebra de nivel universitario que es de lo más interesante porque reúne varios conceptos del álgebra y te obliga a pensar en cómo resolver un problema con las herramientas que tienes, no necesariamente aplicando un concepto en específico. Lo importante en estos problemas no es uno aprenderse la lógica de cómo resolverlos, sino el mismo procedimiento en sí, de ver cómo yo extraigo los datos de ese problema verbal y empiezo a diseñar una estrategia para resolverlo. El problema básicamente lo que dice es que yo tengo dos rectas que están dadas por estas dos ecuaciones, L1 y L2, que de verlas yo sé que son paralelas y más tarde te voy a explicar por qué. Y me dice que yo tengo en algún lugar un punto dado por las coordenadas 5 y 2 y que sabiendo que al cortar L1 y L2 se forma un segmento de línea que mide 5 unidades, me pide encontrar la recta de esa ecuación que pasa por ese punto y que corta las dos rectas originales. Así que yo tengo que empezar haciéndome una imagen mental lo más rápido posible de qué es lo que yo tengo aquí. Yo tengo dos rectas que son paralelas y al principio te dije que de verlas yo sabía que eran paralelas y te voy a explicar por qué. De verlas tú debes saber que son ecuaciones lineales y que tienes que ponerlas en una forma que sea más difícil de visualizar, por ejemplo de la forma y igual a. Si tú haces un despeje mental rápido, vas a ver que como la y tiene el mismo coeficiente en las dos ecuaciones, tienes el mismo término constante y tienes el mismo coeficiente en las x, básicamente la diferencia es una de signo, pues ya tú sabes que van a tener la misma pendiente, así que son dos rectas paralelas. ¿Qué más te dice? Te dice, mira, en algún sitio tengo un punto y yo tengo una recta que va a pasar por ese punto y que va a cortar las otras dos en algún lugar y que donde las corta se va a formar un trazo de línea que mide 5 unidades. Esa es la imagen mental. Así que de ahí yo tengo que pasar ahora a poner eso en un diagrama y empezar a diseñar una estrategia de resolverlo antes de hacer nada. Así que el primer paso sería entonces poner estas dos ecuaciones en una forma típica y igual a para entonces poderlas graficar. Sería, tengo la primera que es L1, cuando yo despejo para y, lo que me va a quedar es esta expresión. Y si yo separo términos, pues me va a quedar entonces esta otra expresión donde ya yo sé que la pendiente es menos un medio y que el intercepto en y es menos un medio. Voy con la próxima. Hago lo mismo, la expreso de esta manera, luego separo términos y ahí confirmo lo que ya yo pensaba, que tienen la misma pendiente. La diferencia es básicamente donde cada una de ellas intersecta el eje de y. Así que como tienen la misma pendiente, pues yo confirmo lo que ya sabía, que es que son dos rectas paralelas. El próximo paso entonces es yo hacer mi diagrama y voy a empezar con un eje de coordenadas. Y mira lo primero que yo voy a hacer. Para graficar esto yo podría hacerlo con una tabla, pero es más fácil buscar interceptos, ya que una recta, para graficarla yo solamente necesito dos puntos. Así que empezando con la primera, si yo dejo x igual a 0, me va a quedar que y es menos un medio. Así que ahí tengo un punto que es 0 menos un medio. Y de la misma manera, si yo dejo y igual a 0, me va a quedar entonces x igual a menos 1. Eso es resolviendo en esta primera ecuación. Así que me queda el otro punto, x igual a menos 1. Y por ahí pasa la primera recta, que es la que yo llamo L1. Siguiendo el mismo proceso, voy con la segunda. Si yo dejo x igual a 0, me queda que el intercepto es en y es un medio. Y si yo dejo y igual a 0 y despejo para x, me va a quedar entonces que el intercepto en x es 1. Y por ahí pasa la otra recta que es L2. Ahora, yo tengo este otro punto que se llama C y que tiene coordenadas 5, 2. Y yo sé que por ahí va a pasar una recta y que esa recta va a interceptar estas dos ecuaciones en algún punto. Yo no sé cuál es todavía, pero yo lo estoy aquí más o menos diagramando para tener una idea visual. Y que esos puntos tienen coordenadas x1y1 y x2y2. Cuál yo llamo 1 y cuál llamo 2, eso es inmaterial, después que yo sea consistente. Ahora mira esto. Si yo tengo esa recta que pasa por aquí, ¿por qué tiene que pasar por ahí
y no puede ir del otro lado y cortar, digamos, esas dos rectas, L1 y L2 por este lado. Pues mira, sí, también podría pasar. Ahora, ¿qué otra pieza de información yo sé? Yo sé que ese segmento de línea tiene una longitud de 5. Voy al otro lado. Pues mira, también podría cortar aquí, en este lado, en algún sitio que yo no sé. Y va a pasar una recta que va por esos 3 puntos y ese segmento de línea que se forma ahí también tiene longitud 5. Eso es lo que es el problema. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues mira, yo necesito poder encontrar cuál es la ecuación de estas dos rectas. Yo tengo un punto y tengo esta otra pieza de información. Si yo tuviera la pendiente de estas rectas, con punto pendiente yo podría encontrar esas ecuaciones. Así que mi estrategia va a ser tratar de encontrar estas pendientes de estas dos líneas. O sea, la pendiente del segmento de línea es la misma pendiente de la línea recta, igualmente pasa aquí. Así que esa es la estrategia que yo voy a seguir. Todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero eso es lo que quiero hacer. Ahora, para yo hacer estos cómputos, nota que ya hemos hecho alguna aritmética y va a haber más aritmética en el transcurso del problema. Yo necesito algo que me auxilie, ¿no? Yo podría hacerlo a mano, pero me tomaría más tiempo. Ya en un nivel universitario se supone que yo sé hacer estas cosas y que puedo ayudarme o auxiliarme con las herramientas tecnológicas para hacer esto más rápido. Yo podría usar una calculadora o podría usar un programa como Wolfram Matemática. Más tarde vamos a ver con matemática cómo simular esto. Pero la realidad es que no importa cuántas herramientas tecnológicas yo tenga, nada sustituye el proceso de pensamiento que acabamos de pasar. Ninguna calculadora y ninguna computadora te va a resolver cualquier tipo de problema. Solamente te va a ayudar. Así que en este caso yo voy a usar una calculadora, voy a usar la Hewlett Packard 50G. Tú puedes usar la que tengas. Debe ser más o menos el mismo procedimiento para entonces irme ayudando con el proceso aritmético, con la mecánica, porque esa es mecánica que ya yo sé hacer. ¿Cómo yo haría, por ejemplo, este paso de despejar estas ecuaciones y dejarlas en términos de y? Vamos a hacer eso al final del video. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a enfocar en esta área de aquí. Para ver cómo yo puedo resolver esto de encontrar esa pendiente, podría usar esta de aquí también. Estoy usando este lado solo por cuestión de preferencia. Va a ser lo mismo al final. Así que voy a agrandar precisamente esta área de acá. Ok, tengo las dos rectas. Tengo la recta que va a pasar por esos dos puntos y por el punto 5, 2. Ahora, nota que como yo tengo esta distancia, yo puedo aplicar Pitágoras aquí y relacionar esto con la pendiente, además de relacionar esto con esa distancia. Así que hay algo que yo podría estar haciendo con esto. Si yo sé que la pendiente de este segmento es, por ejemplo, el cambio en Y sobre el cambio en X, y yo sé también, o sea, esta distancia al cuadrado es lo mismo que esto al cuadrado más esto al cuadrado, quizás yo pueda obtener una expresión usando esa fórmula de distancia en términos de delta X y tener también la fórmula de pendiente en términos de delta X y de alguna manera encontrar esas pendientes. Esto es una exploratoria, nada garantiza que va a funcionar, pero yo voy a empezar a explorar por ahí porque ese camino como que tiene potencial. Así que repasando de nuevo rápido, yo voy a tratar de usar la fórmula de pendiente para tratar de obtener una expresión en términos de delta X. Y luego voy a usar la fórmula de distancia para con este dato obtener una expresión también en términos de delta X. A ver si yo puedo por ahí empezar a resolver el problema. Delta Y ya lo tengo solucionado porque yo tengo los valores de Y para cualquier punto porque tengo estas dos rectas. Así que cualquier valor de X que yo tenga, solo tengo que insertarlo en la ecuación de esta recta o de esta recta y voy a encontrar el valor de Y correspondiente. El de delta X es el que no tengo y es el que me hace falta para la pendiente. Así que empecemos por ahí. Yo tengo que delta X es igual a X2 menos X1, o sea, esta distancia menos esta distancia. Acuérdate que el centro del eje de coordenadas está para este lado en algún sitio. Y de la misma manera yo tengo que delta Y
es lo mismo que y2 menos y1, o sea, esta distancia, la diferencia en estas distancias que están aquí. Ok, yo sé que pendiente es cambio en y sobre cambio en x, y que eso es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así que yo voy a empezar a hacer lo que sé. Si yo tomo el valor de x correspondiente al punto 2, o sea, x2, y lo sustituyo en la ecuación que corresponde, que en este caso es la 1, pues yo voy a obtener una expresión en términos de la variable x. Así que vamos a hacer eso. Yo cojo, sustituyo x2 en la ecuación de esta recta, obtengo esto, y luego sustituyo x1 en la expresión de esta recta, que es el punto 1, y obtengo esta expresión. Hasta ahí todo va bien, la tengo en términos de x1 y x2. Delta x lo voy a dejar así por el momento porque lo que estoy tratando es precisamente de encontrar una expresión para delta x. Así que yo voy a simplificar esto un poco, me queda esta expresión, pero x1 menos x2 es lo mismo que el opuesto de x2 menos x1 y x2 menos x1 es delta x. Así que reagrupando eso, me queda arriba menos delta x menos 2 entre 2 y abajo sobre delta x. Así que yo voy a guardar esa expresión por aquí para ver qué resulta de cuando yo aplique ahora la fórmula de distancia.